Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos Ñande Yara Ñe, nuestro programa de todos los días en que reflexionamos sobre la palabra de Dios. Estamos en este momento sobre el libro del Éxodo, un libro hermosísimo, como el Señor nos muestra y como el Señor nos dice y nos habla de esta gran liberación del pueblo de Israel que hace su camino para ese encuentro personal con Dios. Ñande todo esto depende en el fondo de cada uno de nosotros, nuestro esfuerzo, nuestro empeño, con la gracia de Dios. Pero sabemos que la gracia de Dios está en nuestras manos. El Señor siempre está abierto, el Señor es misericordioso, el Señor es bondad, el Señor nos dice, es la gracia, es la bendición de su Espíritu. Entonces, y eso es lo que estamos pidiendo y le estamos invitando también a todos ustedes, queridos amigos. Inscribirse, ser miembros de Ñande Yara Ñe, porque queremos a través de ustedes también llegar a todas las familias, a todas las personas, para que verdaderamente la palabra de Dios toque el corazón de las personas, la palabra de Dios llegue hasta cada uno de nosotros, porque pego la Ñande Ñe Peñan de Yara o Pocono Ñandereje, Peñan de Icatuta, la Ña cambia mía lleva. Naña cambiamos ay, mientras no le tengamos a Dios. Pendemandu hacer la filosofía cuerante, la ideología cuerante, o mía Naña ne cambiamos ahí. Al revés, nos ponen de punta uno contra los otros incluso, ¿verdad? Sin embargo, el amor de Dios es el único que nos hace capaces, ¿verdad?, de un diálogo entre pensamientos también diferentes, ¿verdad? Y es en ese diálogo, en esa separación de ideas, diálogo, en esa posibilidad de que tú hables, yo hablo, y entonces confrontando nos encontramos en lo más importante. Llegamos a lo central. Y siempre esa será la palabra de Dios y la fuerza de Dios, la única que nos hace llegar a esa fuerza, ¿verdad?, infinita, interna, que sale desde adentro, el daimón, ¿verdad?, la fuerza de Dios, la fuerza interior que tenemos por dentro. Y bueno, entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando. Estamos en el capítulo 8 del libro del Éxodo. Estamos reflexionando sobre las plagas. Estamos sobre esta segunda plaga reflexionando, que es sobre las ranas. Nosotros habíamos quedado anteriormente, habíamos dicho en este capítulo cómo Dios va actuando a través de Moisés y después Moisés de nuevo que transmite eso mismo a Aarón. Recuerden que son acciones también, incluso podemos decir acciones de comunidad aquí. Un Dios que se nos dirige, pero después que nosotros también hacemos actuar a los demás. Podemos tomarlo también en este sentido tranquilamente. Porque Ñande Yara oñe lleva Moisés, hoy cuapona, va para los yapoana, va para las iana, pero peja peja en duba cue, peja hoy cuava, vagina, hoy cuavo llega, o me peja picha, peja y bueno, va y se vaya yapotas, va para la yapoana. Haupea y pona y cuamia veñan de lleva entero vetea y cuamia ñame veñan de la picha cuera. Aquí justamente le dice, si ustedes miran el 8.1, vuelve un poco atrás de nuevo, ¿verdad? Luego el Señor dijo a Moisés, da esta orden a Aarón, extiende tu mano y tu bastón sobre los ríos, los canales, los pantanos, para que las ranas invadan el territorio de Egipto. Entonces da esta orden a Aarón. Aarón entonces extendió su mano sobre las aguas de Egipto. Y las ranas subieron hasta cubrir el país, Pon ahí, vea las islas, lleva. Es decir, que es todo Egipto.
Pero los magos, Pepe Jacob aparece, Ñacano 20 más Jacob aparece, ya es Curiñante. En la otra estructura, nosotros habíamos dicho que el faraón mismo, ¿verdad? Llama, ¿verdad? Luego el Señor dijo a Moisés, da esta orden a Aarón, Pepe venía Icuri, en el capítulo 7. Toma tu bastón y extiende sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, canales, pantanos y todos sus depósitos de agua, y que éstas se conviertan en sangre a lo largo de todo Egipto. Moisés y Aarón hicieron todo, así como les ordenó. Levantó su bastón, golpeó las aguas del Nilo a la vista de todos y de todos sus servidores. Y toda el agua del Nilo se convirtió en sangre. Pero los magos de Egipto, valiéndose de sus artes secretas, hicieron lo mismo y el faraón endureció su corazón y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Bueno, entonces es aquí tal vez una acción también comunitaria que es muy importante. Después nosotros estábamos viendo cómo reacciona el faraón cuando se siente ya muy atacado, ¿verdad?, por las ranas. Nosotros decíamos que las ranas son animales impuros, ¿verdad? Y es eso lo que es la gravedad de esta plaga, que contagian su impureza. El libro de los Levíticos 11, 9, 12. Y al mismo tiempo también nosotros decimos que ¿por qué? ¿Cómo es esto de la impureza? Pero eso para los egipcios no va, ¿verdad? Porque no entra dentro de la cultura de ellos. Sin embargo, recordemos que este libro se escribe para Israel, es decir, Israel es el que está entendiendo el mensaje, porque ñandeco pe mensaje la ya va para la bella casa ñande anda ahí cuya pitata ante peñande ya lea, ¿verdad? Como muchas sectas lastimosamente nos confunden a nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo está escrito la palabra? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito, bebé? Bueno, como está escrito, pero ya entenderán cómo va la dice, lleva. Upea es importante, y la ya esa pona, va venir en su huevo la oña, va para la dice ande. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Las ranas de por sí, para el egipcio, no dice gran cosa en cuanto a la pureza o la impureza. Pero eso sí, te dice para otras cosas, ¿verdad? Y así, son los elementos más importantes, ¿verdad?, que nosotros encontramos en esta segunda, porque estamos en la segunda plaga o en esta segunda señal, también se puede decir que es mejor, ¿verdad? Ahora vamos un poco a este otro versículo en que el capítulo 8 nosotros estamos mirando, que es justamente desde el siguiente, ¿verdad? 5, 7 estamos viendo. Con respecto a la respuesta del faraón. ¿Cuál es la respuesta del faraón? Estaba previsible, porque ahí pues le dice cuándo, le hace pues la pregunta, fíjense nomás en el 6, le dice, mañana, dijo el faraón. Te ponelo así, ¿verdad? Así como cortito luego. O sea, es una narración espectacular, ¿verdad? Como diciéndote la reacción. De Iseguasui, pero y porque eso pues es reconocer la fuerza del otro Dios, es reconocerle a Yahvé de cierta manera. Era previsible, mañana, es decir, inmediatamente. Moisés continúa con su ironía, diciéndole ahora al faraón que honrará su petición y hará como solicita, pero que esto será motivo de que él vea la grandeza de Yahvé. Quien se ha negado a reconocerlo y sostiene en la esclavitud a su pueblo será beneficiado por el Dios de sus esclavos. ¿Entendiste? El Dios de los esclavos es ahora el que me va a beneficiar, ¿verdad? Y eso pues es sarcástico, es irónico. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. El Papa comenzó el mes de diciembre con este simbólico gesto. Es una de las miles de velas de una campaña mundial de solidaridad con los cristianos de Siria. Tras 8 años de guerra en este país, la proporción de cristianos ha bajado del 10 al 3% de la población. Preghiamo e aiutiamo i cristiani a rimanere in Siria e in Medio Oriente come testimoni di misericordia, di perdono e di riconciliazione. Además, Francisco se reunió con el presidente de Palestina para hablar sobre Jerusalén. El Vaticano intenta que Israel y Palestina preserven su identidad de ciudad santa para judíos, cristianos y musulmanes. El 8 de diciembre el Papa mantuvo la costumbre de visitar esta estatua de la Virgen María en el centro de Roma. El 12 de diciembre el Papa celebró una misa por la fiesta de la Virgen de Guadalupe, en la que no faltaron los ritmos latinos. El día 17 de diciembre Francisco cumplió 82 años. Lo celebró con los niños del dispensario médico que hay dentro del Vaticano. Papa Francesco. A me insegna una cosa, che per capire la realtà della vita bisogna abbassarsi come ci abbassiamo per baciare un bambino. Y en diciembre llegó la Navidad a Roma. Este año el pesebre del Vaticano es muy original. Es una gigantesca y detallada escultura de arena de playa. La hicieron los artistas de Jesolo, una ciudad italiana cercana a Venecia. También la plaza de San Pedro se iluminó con un abeto navideño gigante de 21 metros y 4 toneladas. Durante sus primeras horas en Roma les acompañó la melodía Noche de Paz
que este año cumple 200 años. Ñande Yarañé, nuestro curso de todos los días en que estamos reflexionando la palabra de Dios. Y por allí con mí, Ñande Yarañé, lleva para las iseajinas, para mi peña en su web, lleva para que entendamos el mensaje. Anila yapitante en las palabras, ¿verdad? Para no ser fundamentalistas. Están ahí que son fundamentalistas porque justamente se agarran simplemente de lo que leen ahí, Entonces piensa que eso de, imagínense, de miles de años atrás en que se escribió, entonces queremos aplicarlo directamente a nuestra realidad. Y no, tenemos que entender el mensaje principalmente a través de un lenguaje que se transmite. Y nosotros sabemos que este libro es un libro religioso, la Biblia es un libro religioso. No busquemos cosas científicas, ¿verdad? Podrían existir algunos elementos, no estamos negando también que pueden existir elementos científicos, ¿verdad? Que por ahí se nombran. Pero utilizando incluso los elementos científicos y que se pueden poner dentro de la Biblia no hay ningún problema, ¿verdad? Sin embargo, no tienen la finalidad de enseñarte una cuestión científica, ¿verdad? Yo puedo utilizar un elemento científico, pero para incluso hablar de una cuestión religiosa o hablar de un mensaje que te quiero transmitir, que es lo más importante. Con la ñande yarañe lleva la oja case ande, ñande yarañe un bojasande. Andere iguana, ahora es hinduana, ahora es shana. Entonces, de analizar, llevan que tú veas entender, y los signos, por eso luego ya la palabra, yo les estaba diciendo, esa señal que nosotros vemos aquí, que nosotros una vez nos quedamos nomás con la palabra plaga, con las plagas, ¿no hay por nada? Con las plagas, pero en el fondo, lo que más nosotros estamos mirando aquí son los signos o las señales que se manifiestan a través de esto que nosotros estamos llamando la primera, la segunda, la tercera, etcétera, hasta la 10ª plaga, ¿verdad? Son las plagas. Bueno, vamos a mirar ante esto que ya la respuesta del faraón, que ya se preveía, era previsible, le viene enseguida. Y bueno, y así entonces vemos que Moisés y Aarón salen juntos, pero es solo Moisés quien se dirige a Dios. Es solo Moisés el que se dirige a Dios. Cuando Moisés y Aarón se separaron del faraón, Moisés, dice, rogó al Señor para que alejara las ranas con que había castigado al faraón. En este 8, ¿verdad? Es importante porque Moisés es verdaderamente el responsable, es el llamado, es el que tiene la misión. Si nosotros recordamos en el capítulo 4, cuando hay ese tiro y afloje, ¿verdad? Yo soy una persona que no sé hablar, no soy elocuente, soy tartamudo. Dios le hace esa pregunta también retórica. ¿Quién es el que da el habla? ¿Quién es el que te puede solucionar el problema en todo caso? Pero después Dios, dentro de su furia, ya ve que el otro no le está respondiendo rápidamente, ¿verdad? Como él tal vez estaba esperando. Entonces le dice, bueno, y ahí tienes a tu hermano Aarón. A ver, ya cañan de, ¿verdad? Aarón y Moisés están juntos, van los dos, tal cual como habíamos dicho. Pero a peñas en dua y Moisés, pero siempre viste que es Dios primero que se le dirige directamente a Moisés. Moisés entonces es el que comunica, o sea, en este caso es Aarón. Y así, entonces son elementos para tener en consideración. En este caso, el realismo del autor no deja de señalar que los cadáveres de las ranas apestaron la tierra. Resulta llamativo este detalle en una narración donde muchos otros pormenores no son ni siquiera mencionados. A nuestro criterio, esta alusión tiene como fin resaltar la magnitud de la plaga y de su correspondiente perdón, para luego contrastar esta generosidad con el olvido del faraón en el versículo siguiente. Entonces va a haber un olvido totalmente del faraón después, ¿verdad? Entonces ahí cuando Moisés y Aarón se separaron del faraón, Moisés rogó al Señor para que se alejara las ranas con que había castigado al faraón. O sea, había un movimiento en práctica. Para que ahí ya enseguida, yo pomo ya poquen enseguida, indica tuña no veo pea y cote treimare ya popea hina.
como decíamos anteriormente, es como esa actitud y esa apertura y le dice, no dejes pasar mucho, necesitamos ya que se realice esa acción. Es el Dios, ¿verdad? Del pueblo a quien yo estoy oprimiendo, y sin embargo ese Dios, el Dios de los oprimidos, el Dios de estos esclavos, es el Dios que a mí me va a liberar de mi propia opresión también. Porque las ranas en este caso le están oprimiendo a ellos, ¿verdad? Y después dice, el Señor accedió al pedido de Moisés. Las ranas quedaron muertas en las casas, en los patios y en los campos. También es importante tener en cuenta este otro aspecto, ¿verdad? Bueno, inmediatamente después tras el fin de la plaga, el faraón olvida su promesa, como nosotros ya sabemos, en el 11. Pero el faraón, al ver que la situación mejoraba, endureció su corazón, y no escuchó a Moisés y a Aarón como el Señor lo había dicho. Muchas veces nosotros nos dejamos tocar por Dios, estamos con un Dios, ¿verdad?, que nos cambia, que nos ofrece lo mejor, pero una vez que el Señor te concede esa gracia, nosotros, después de haber pedido, ¿verdad?, invocado, Señor, por favor, algunos incluso de rodillas, algunos hace, pero algunas veces ya pitaría, y que inmediatamente, tras el final de la plaga, el faraón olvida su promesa. El opresor no es sensible, es decir, el faraón no es sensible al dolor ajeno ni a la palabra del que sufre. Se endurece tanto al ser amenazado como al ser perdonado y recibir una nueva oportunidad. No tiene capacidad de ver en el otro a un prójimo ni de solidarizarse con él. No tiene esa capacidad. Faraón no embote. Engo pepe oñina no. Se pico hasta opamanio. Ya voy a payegumanio. Upante vico la ñengo tenga pejina lleva. Que no nos siga oprimiendo, que no esté encima de nosotros, sino que nosotros tengamos esa posibilidad de estar libres. Entonces el texto destaca que es así como Yahvé había dicho, confirmando la inclinación del relato hacia un final todavía demorado en espera de una última plaga mucho más contundente. Entonces, endureció su corazón y no escuchó a Moisés y a Aarón como el Señor lo había dicho. Es decir, el que al final de cuentas dirige la historia siempre va a ser Dios, ¿verdad? El que dirige la historia es el Señor. Y por eso nosotros tenemos que estar atentos, ¿verdad?, para entender cuál es ese mensaje y qué es lo que Dios nos quiere decir para que nuestra historia pueda caminar de acuerdo a sus designios. Y volvemos enseguida con Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El 2018, un año marcado por los movimientos migratorios en el mundo entero. En América Latina, a partir de la crisis que azota la amada nación venezolana, miles y miles de venezolanos y colombianos se han visto obligados a dejar el país. Los movimientos migratorios se iniciaron el 17 de agosto de 2015 con la primera gran deportación de colombianos de Venezuela. Una migración que siguió a causa del profundizarse la crisis en el país y que vio en este 2018 una migración masiva. Se trata de una migración forzada como mecanismo de supervivencia debido a la alteración del orden constitucional, al impacto de la escasez en la salud de las personas, a los obstáculos del gobierno, al ejercicio del libre derecho de protesta de los ciudadanos, con el consecuente uso de la fuerza. En Colombia, país hermano y vecino, la Iglesia se activó ya desde el lejano 2015 para brindar su ayuda a los hermanos venezolanos. Y el panorama no es para nada alentador. Según Monseñor Ochoa, obispo de la diócesis de Cúcuta, que recibe miles de migrantes en Colombia cada día, la migración aumentará en 2019. Colombia, de hecho, espera tener 3 millones de migrantes en el próximo año. Otra crisis migratoria que ha marcado el año es aquella de las caravanas que partieron desde Tegucigalpa. Hondureños que migraron hacia el norte, tratando de pasar la frontera de México a Estados Unidos, no solo a causa de la pobreza y el desempleo, sino de la terrible violencia en el país. La caravana fue aumentando a medida que pasaban por los países de Centroamérica. Guatemaltecos y salvadoreños se fueron sumando. En efecto, en el Triángulo Norte de Centroamérica, las pandillas de MS-13 y Barrio 18, integradas por decenas de miles de jóvenes, siembran el pánico en las barriadas pobres de las principales ciudades, donde trafican con drogas, asaltan, asesinan y extorsionan. Y en México, más precisamente en Tijuana, son exorbitantes los números que reflejan la magnitud del problema migratorio que se generó en el Triángulo Norte de Centroamérica. Es un problema que, según el arzobispo de Tijuana, Monseñor Moreno Barrón, se va a prolongar por meses, quizás más de un año. Por ello, la Iglesia Católica ha convocado como respuesta al pedido del Papa Francisco a los obispos que enfrentan estas realidades un bloque de organismos eclesiales para ofrecer un mejor servicio a los hermanos migrantes, un verdadero signo de unidad. En relación a la solidaridad y la acogida, se hacen presentes las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, que auguraba, por su parte, que México siga siendo un pueblo que da la mano a todo el migrante, como pueblo de Israel. Decía, tenemos que recordar esa realidad. Mi padre fue un arameo errante. Debemos tener esta verdad ante nuestros ojos. Todos somos migrantes. Defender la tierra, defender el agua, es defender la vida. Lo escribía el Papa Francisco en Twitter el 22 de marzo en la celebración del Día Mundial del Agua. Precisamente el agua ha sido otro tema importante que ha recorrido este 2018. Además, este líquido vital ha sido objeto de mensajes y reflexiones en nuestro continente y en diversas partes del mundo. Pero, ¿por qué el Papa dice defender el agua es defender la vida?
De una parte, aún hoy persiste la lógica del modelo económico neoliberal de imponer la privatización de los bienes y servicios públicos. En el caso de este recurso hídrico, desde hace tiempo es considerado como un servicio público por estar destinado al consumo humano. Este hecho, delegar la gestión del agua a operadores privados, conlleva, si bien es cierto, a garantizar un servicio para la comunidad porque es un derecho humano, pero al mismo tiempo excluye a quienes no pueden pagar este servicio. En América Latina, como en muchas partes del mundo, se siguen poniendo en marcha políticas que van por este camino de privatización de este recurso, pero sin tener en cuenta políticas que garanticen el futuro del agua. De otra parte, en la actualidad, la mayoría de pueblos latinoamericanos tienen acceso directo a las grandes fuentes de agua. Sin embargo, este recurso no es considerado un bien común porque es visto solamente desde la perspectiva de un bien público y un bien que puede generar ganancias. Considerar al agua como un bien común implica la inalienabilidad de este recurso hídrico que debe ser gestionado a partir de criterios de solidaridad y cooperación mutua, teniendo presente sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad. En este sentido, el concepto de bien común es opuesto a las lógicas neoliberales y a las visiones mercantilistas del agua. Por ello, el Papa nos invita a valorar y cuidar este recurso natural a través de una visión adecuada del ser humano, con un estilo de vida responsable y solidario, y bajo el principio de la igualdad y no de la exclusión, por lo que nos dice, es perentorio que se distribuya mejor el agua y se gestione de forma sostenible y racional. Queridos amigos, seguimos con Ñanden Yarañé. Estamos reflexionando, como siempre, el capítulo 8, ¿verdad? Donde se nos presentan las plagas, son 10 plagas. Estamos ya reflexionando la primera y la segunda. La primera, que fue justamente el cambio, ¿verdad?, del agua en sangre, principalmente un elemento sagrado. Pero sobre todo nosotros decíamos que ahí también veíamos lo que el mismo faraón dice con respecto al río Nilo. Yo les he dado, decía, con respecto al río Nilo, es decir, soy yo el dueño, ¿verdad?, de este río. Entonces, ¿quiénes son ustedes, verdad? Pero sin embargo, Dios le toca en eso que es lo más sagrado y al mismo tiempo le demuestra, ¿verdad?, de esto que significa la vida, lo que significa la pureza, lo que significa el lavarse, se vuelve algo impuro, ¿verdad?, a través de la sangre y así sucesivamente. Bueno, nosotros ahora queremos pasar al siguiente, estamos en el capítulo 8, del 12 al 25. En este capítulo nosotros encontramos, es un poco largo, vamos a decir, pero vamos a leer por lo menos una partecita y así vamos a ir comentando. La tercera señal es esta de los mosquitos, o también otros lo traducen como los piojos, y así, diversas traducciones tenemos, ¿verdad?, del hebreo. Pero, en fin, la más conocida es aquella de los mosquitos, decimos nosotros, ¿verdad? El Señor dijo a Moisés, da esta orden a Aarón, extiende tu mano y golpea el polvo del suelo para que se transforme en mosquitos a lo largo de todo Egipto, a lo largo de todo Egipto. Aarón extendió la mano empuñando su bastón, golpeó el polvo del suelo. Y enseguida nubes de mosquitos se lanzaron contra la gente y los animales. Todo el polvo del suelo se transformó en mosquitos a lo largo de todo el país. Los magos intentaron producir mosquitos, valiéndose de sus artes secretas, pero no lo consiguieron. A ver. Los mosquitos atacaron a hombres y animales y dijeron al faraón, aquí está el dedo de Dios. A pesar de esto, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Y bueno, esta es entonces la tercera señal que nosotros tenemos. Esta señal que se refiere directamente a los mosquitos. Vamos a mirar algunos de los elementos en esta tercera señal que nos muestra este autor sagrado,
el redactor final. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir? En primer lugar, esta tercera plaga es la más breve y presenta un menor desarrollo literario. De muchos de los elementos, ¿verdad? En nuestra sección, ¿verdad? Siempre son 10 plagas, y esta es la tercera plaga que encontramos aquí. En esta nos encontramos la reclamación de dejar salir al pueblo, ni tampoco una amenaza directa. No encontramos absolutamente eso, deja salir a mi pueblo. No hay así una cosa de amenaza directa tampoco. No es que nos preocupamos o decimos, bueno, ¿verdad? Se presenta más bien como si fuera consecuencia del olvido del faraón de su promesa al ser liberado de las ranas. Porque que el faraón endureció, dice su corazón, y no escuchó a Moisés y a Aarón, como el Señor le había dicho. Entonces, claro, es casi como una continuación. Entonces el Señor le dijo a Moisés enseguida, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor a Moisés? Da esta orden a Aarón, extiende tu bastón y golpea el polvo del suelo para que se transforme en mosquito a lo largo de todo Egipto. Es decir, como no hay un cumplimiento del faraón, parece que ahí Dios reacciona enseguida, ¿verdad? Y le dice a Moisés, bueno, ya que coja rero, no penañan dereje, entonces ella poña debe. Vamos a ver un poco, extiende tu bastón y golpea el polvo del suelo para que se transforme en mosquito, o sea que ahí coño, bueno, año que estás en dieche, vos sabés que no penáis que se dejeñan de ya de ponaco, ahí cuñandeo ya potajando, ya pues llegó ave. Y entonces da esa impresión, ¿verdad? Es una forma muy antropológica, ¿verdad? Es el antropomorfismo, Dios que toma la forma, ¿verdad?, del hombre y así sucesivamente. Pero es importante que también nosotros reflexionemos y vayamos un poco más también de lo que está diciendo el texto para entender el mensaje bien profundo. Entonces, aquí se presenta como si fuera consecuencia, decíamos, de ese olvido, o sea, del faraón de su promesa de ser liberado de las ranas. Pero en ella se presentan varios elementos importantes que agregarán información y alimentarán el sentido del relato total de las 10 plagas. A diferencia de las dos primeras, que se originan en las aguas, esta surge, ¿verdad?, del polvo de la tierra. Esta surge del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. En Egipto, esta expresión sin duda remite a la arena del desierto. El que tuvo esa posibilidad, entonces se va y es arena, es desierto. Uno hasta se dice cómo la gente puede vivir aquí, ¿verdad? Esta expresión sin duda remite a la arena del desierto, con lo cual la imagen cobra un sentido de infinitud apabullante. La magnitud del desastre solo puede imaginarse si se piensa que los mosquitos o piojos pican y producen irritación de la piel. Se ha observado que ambos succionan sangre y por lo tanto provocan la impureza tanto del propio animal como de quien inevitablemente busca paliar la picazón rascándose la piel. Cuando son muchas las picaduras producen infecciones y reaccionan a alergias hasta tal punto que pueden conducir a la muerte por tercera vez. La plaga, es un fenómeno vinculado a las reglas de impureza y de abominación. Impurezas y abominación. Y vamos a ver entonces qué significa, ¿verdad?, esto de que se refiere más bien a una impureza o abominación. Porque está entrando, extiende, le dice. En el 13, Aarón extendió la mano empuñando el bastón, golpeó el polvo del suelo. Y enseguida nubes de mosquitos se lanzaron contra la sangre, contra la gente y los animales. Todo el polvo del suelo se transformó en mosquitos a lo largo de todo el país. Y aquí entonces vemos, ¿verdad?, cómo actúa Moisés y cómo actúa Aarón, ¿verdad?, ante esta dureza del corazón del faraón. El faraón no responde a eso que ellos habían pedido y con el cual se había comprometido.
pero es como una reacción, ¿verdad?, que dice, y ahí mismo en forma directa aparece, por eso no tiene toda esta estructura que tiene la estructura de los demás. Y volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Queridos hermanos, continuamos con la catequesis del Padre Nuestro y hoy nos fijamos en el contexto donde el evangelista Mateo coloca esta oración, que es el discurso de la montaña. Ese relato que comienza con las bienaventuranzas resume la enseñanza de Jesús y se abre precisamente invirtiendo las categorías humanas corrientes, llamando dichosos a unas personas que ni entonces ni ahora tenían gran prestigio en la sociedad, pero que son capaces de amar, de trabajar por la paz y por ello de ser constructores del reino. La ley llega a su cumplimiento en el mandato del amor y del amor a los enemigos, de ese amor que Dios nos enseña y que lleva hasta las últimas consecuencias. Nosotros somos hijos de ese Dios, no superhombres capaces de lo que nadie puede hacer. Al contrario, somos tan pecadores como los demás, pero podemos ponernos delante de la zarza ardiente del misterio divino y llamarle Padre, dejándonos renovar por su potencia y reflejar un rayo de su bondad en este mundo sediento de bien. Y en este contexto se encuadra la enseñanza del Padre Nuestro. Dios no quiere ser amansado con largas retahílas de adulaciones, como hacían los paganos para captar la benevolencia de divinidad. Basta hablarle como un padre que sabe lo que necesitamos antes incluso de decírselo. Del mismo modo, la oración no es un acto hipócrita, ateo, que no tiene otro interés que ser admirado por los demás. El único testigo de la oración cristiana es la propia conciencia, pues es un diálogo íntimo con el Padre que nos ama. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española
en modo particular a los grupos provenientes de España y América. Veo mexicanos por allá atrás, ¿no? Los animo a que mantengan siempre abierto ese canal de comunicación con Dios, pues Él los ama, los espera y no quiere nada más que darles su amor. Le deseo a ustedes y a sus familias un año nuevo lleno de la cercanía y de la ternura de Dios. Muchas gracias. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Volvemos con más Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre esta tercera señal que son los mosquitos, ¿verdad? Según nuestro texto, según nuestra traducción. Hay otros que le ponen también que son los piojos y así existen otras traducciones. Vamos a mirar un poco en una forma más detallada, ¿verdad? Sobre todo en el versículo 12, cuando dice: el Señor dijo a Moisés, da esta orden a Aarón, extiende tu bastón y golpea el polvo del suelo para que se transformen mosquitos a lo largo de todo Egipto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir, verdad, de este texto? Principalmente la orden es golpear el suelo con el bastón y así crecerán, dice, esos mosquitos a partir del polvo de la tierra. Como en esa plaga anterior que nosotros hemos visto, ¿verdad? Primero era el de la sangre y después el de las ranas. Lo trágico de esta es la molestia a causa de los insectos, cuando su cantidad excede lo habitual. Ñati, huellan de yopino, ñan de yecuapo, na tallaré con la ñati, de yutuir, de moí, de yepeyu, hombre, estamba de moí, un repelente, un lleva un body para mi jamás, pero la ñati, un yanda, y la pesa ñandere ya. Y bueno, y esa es la molestia, entonces a eso se está refiriendo principalmente, buscar cómo entender este aspecto. Es de notar que no es posible precisar a qué animal se refiere. ¿Qué animal es? ¿Piojo o es el animal el mosquito? La palabra hebrea ken indica un tipo de insecto, pero no sabemos a ciencia cierta cuál de ellos. Se tiende a considerarlo piojos o mosquitos. Piojos o mosquitos, normalmente. Porque no es fácil, entonces esa palabra que en hebreo dice ken, con la nun final, ¿verdad? En cualquier caso, su abundancia provoca malestar. Malestar total y absoluto. Podemos imaginar las molestias, ¿verdad? Si su cantidad es como el polvo de la tierra a lo largo. Dice, extiende y golpea el polvo del suelo, de la tierra, para que se transformen mosquitos a lo largo, ¿verdad? De todo Egipto también. Y ahí nos da a entender, se entiende, ¿verdad? Considerando en cualquier caso su abundancia. Podemos imaginar las molestias y la cantidad es como el polvo de la tierra. Por otro lado, ya es a mí entonces, la mención del polvo es muy significativa. Es la sustancia con que se hizo al ser humano. Es la sustancia con que se hizo. Golpea el polvo. Y a la cual ésta regresará. En ciertos textos se la utiliza para hablar de las tumbas o del mundo del más allá, donde habitan los muertos, el ken, vertidos de una, convertidos, la imagen del polvo convertido en insectos, sugiere el tema del poder de Dios sobre la sustancia misma de la vida y la muerte. La conversión, entonces, que existe aquí, ¿verdad? En insectos. El tema del poder de Dios sobre la sustancia misma de la vida y de la muerte. Es decir, Dios que puede transformar la misma sustancia, ¿verdad? El polvo que ahora se convierte en mosquito. ¿Tuya la diferencia? Es entonces un cambio garrafal, ¿verdad? Ahora, si Dios puede hacer personas del polvo, también puede tornarlo en insectos.
que pongan en crisis el poder del faraón y su voluntad de oprimir a los esclavos. Si Dios puede hacer personas del polvo, también puede tomarlo a las personas en insectos que propongan en crisis el poder del faraón y su voluntad de oprimir a los esclavos. La acción del faraón, por otra parte, atención, causa la invasión de los piojos o mosquitos. El texto dice todo el polvo de la tierra, lo que indica una intervención a gran escala. Desde el momento en que se refería a las arenas del desierto egipcio, solo una lectura literal buscaría imaginar la tierra sin polvo, porque éste se ha convertido en insectos. Es mejor entender la expresión como una forma de significar la inmensidad del fenómeno. Los insectos atacan tanto a los seres humanos como a los animales. Su sed de sangre no tiene límites y la propagación de la impureza alcanza a toda la criatura. En esta oportunidad, los magos egipcios intentan también reproducir el fenómeno, pero se nos dice que no pueden hacerlo. No hay explicación para ello y simplemente se nos informa del hecho. No volverán a aparecer nuevamente, sino hasta la sexta plaga. Entonces esto es interesante, ¿verdad? Entonces, como también los magos, intentaron, dice en el 14, reproducir los mosquitos valiéndose de sus artes secretas, pero no lo consiguieron. Los mosquitos atacaron a hombres y animales y dijeron al faraón, aquí está el dedo de Dios, aquí está el dedo de Dios. En esta oportunidad los magos entonces intentan reproducir el fenómeno, pero se nos dice que no pudieron. No hay explicación para ello y simplemente se nos informa del hecho. No volverán a aparecer nuevamente, sino hasta la sexta plaga. Va a desaparecer. Van a volver a aparecer, ¿verdad?, en la sexta plaga. Los hechiceros dan una explicación sutil de su incapacidad, pero también de la razón de la magnitud del fenómeno. Reconocerán que es acción de Dios. Es interesante observar que siguiendo este razonamiento se pueden asumir que las dos palabras anteriores ellas habían podido reproducir no fueron atribuidas a la acción de Dios. Esto que nosotros estamos viendo entonces es coherente con la comprensión que se tenía de la magia y la hechicería. Porque con amago magia y hechicería en la antigüedad, en virtud de la cual los fenómenos que hoy consideramos sobrenaturales no siempre se atribuían a la intervención divina, sino a la habilidad del hechicero de dominar los elementos. Entonces, cuando ya lleva a ver el autor sagrado y diseñan de no, la cuestión de la hechicería y de la magia, no tiene el poder, no ya podemos ¿verdad? Y esto es una cosa elemental, sobre todo para una teología del Antiguo Testamento, que ellos tuvieron esa experiencia, ¿verdad?, de ir al exilio, y ellos culpan toda esa situación que ellos viven en el exilio justamente porque no son capaces, ¿verdad?, de unirse, de entenderse y de presentar una propuesta buena, ¿verdad? Porque esa es la que hay que presentar, propuestas, ¿verdad?, de gobernabilidad. Son las propuestas que a nosotros nos tienen que ayudar, ¿verdad?, a hacer bien las cosas. Y así entonces, hoy nos despedimos, pedimos que el Señor les bendiga siempre, que venga al hogar de cada uno de ustedes, les acompañe siempre y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por